He programado un codificador de Hill en Python. Este programa lo que hace es codificar el texto que le des usando una clave secreta. Y también podemos pasarle ese texto cifrado y decirle que obtenga el texto original. El codificador de Hill funciona de la siguiente manera. Parte de un texto original y antes de procesarlo hay que quitarle los caracteres especiales, convertirlo a mayúscula y sustituir los espacios por barra baja. Definimos un diccionario, por ejemplo, que la A sea el 0, la B el 1 y así sucesivamente, y convertimos el texto original en una matriz de números. En esta matriz de números, cada columna corresponde a 3 caracteres del texto original. La H sería el 2, la O el 5, la L el 6. Los siguientes 3 serían la A, la barra baja y la S, que serían el 5, el 23, el 7. Una vez tenemos el texto en la matriz, tenemos que escoger una clave secreta y tenemos que multiplicar esa clave por el texto en forma de matriz. Esto nos dará un resultado que puede contener números bastante grandes. A este resultado hay que aplicarle la operación módulo longitud del diccionario para que nos dé una matriz de números que están incluidos en el diccionario que usamos en la traducción. Una vez tenemos la matriz resultado, aplicamos las operaciones inversas, como convertir la matriz a un array unidimensional y, aplicando el diccionario, convertir los números a caracteres. Y con eso obtenemos el texto cifrado. La operación de descifrado es exactamente la misma, solo que hay que tener cuidado porque cuando multiplicamos la clave por la matriz del texto, no usamos la clave, sino que usamos la inversa de la clave. No voy a entrar en temas de cómo hacer la inversa de una matriz, pero Python nos lo hace muy fácil con una sola línea. Una vez visto el algoritmo un poco por encima, os voy a enseñar un poco del código. El código tiene dos clases principales, la clase mensaje, que se encarga solo de normalizar el texto, es decir, lo convierte a mayúscula, cambia los espacios por barra baja, quita las tildes, etc. Luego tenemos la clase codificador, que tiene los métodos de cifrado y de descifrado. El método cifrar recibe un texto, lo normaliza, lo transforma a números, obtiene la matriz, hace el producto y después el módulo 27, en mi caso 27 es la longitud del diccionario que tenemos. ¿Por cómo hace Python? Las matrices hay que hacerle la traspuesta antes de convertirla a un array y después obtenemos el texto. El descifrado es exactamente igual. Recibe el texto, se normaliza, se transforma en números, se obtiene la matriz y antes de hacer el producto recordemos que hay que hacerlo por la inversa de la clave, que Python no lo hace en una línea usando NumPy. Luego se vuelve a hacer la traspuesta, se convierte en un array unidimensional y se obtiene el texto descifrado. En el constructor se recibe n, que ahora veremos qué es n, y se declara un diccionario donde el 0 corresponde a la A y también necesitamos otro diccionario donde la A corresponde al 0, que se hace con esta línea de aquí. Necesitamos tener un diccionario donde los números corresponden a letras y otro donde las letras corresponden a números para pasar del texto original a la matriz de números y de la matriz de números a texto del diccionario. He creado un main donde se recibe un texto como entrada, se crea un codificador pasándole un 3, este 3 es el n que hemos visto antes en el constructor y se refiere a las dimensiones de la clave. La clave, como tiene que ser una matriz cuadrada, en este caso será de 3 por 3. Además, el texto que le pasemos se va a dividir de 3 en 3, que serán las columnas de la matriz del texto. Se llama el método descifrado pasándole el texto, se obtiene el texto cifrado, en mi caso lo escribo en un archivo y después lo que hago es descifrar el texto cifrado que hay en ese archivo, pasándole el codificador y el nombre del archivo. Básicamente es una función que recibe el nombre del archivo y el codificador, abre el archivo y lee el texto que hay dentro del archivo y después llama al método descifrar del codificador. Se devuelve ese texto, se obtiene aquí y se muestra por la terminal. Si ejecutamos este programa, le puedo escribir aquí: hola, ¿cómo estás? Entonces me lo devuelve. Vemos que lo devuelve en mayúsculas y en lugar de espacios tiene barra baja. Y si vemos el archivo de ejemplo txt, que es donde se ha escrito la codificación, este es el texto codificado. Pero eso no es todo, porque también he hecho un bot de Telegram. Este es el código del bot. Estoy usando la librería Telebot. Usando Telebot definimos un bot al que le pasamos el token. Aquí creo el codificador con la misma clave que hemos visto antes. Y he definido dos estados, un estado apagado y encendido y un estado de codificando y decodificando. En esta parte es donde se gestionan los comandos, el comando start y el help, que son comandos muy básicos, el comando on y off, que simplemente activan o desactivan el bot, y los comandos encrypt y decrypt. Estos comandos activan el modo de cifrado o de descifrado. Por ejemplo, si encendemos el bot y le pasamos encrypt,
A partir de ahí, todo el texto que le enviemos lo va a encriptar. Aquí es donde se reciben todos los mensajes que enviamos al bot. Así que si está encendido y si está codificando, devuelve texto cifrado. Si está encendido y está decodificando, devuelve texto descifrado. Para activar el bot solo hay que ejecutar este programa de Python y en el Telegram, aquí lo tenemos. Por ejemplo, le damos a help, le envía un mensaje. Cuando le enviamos on, se enciende el modo codificación. A partir de aquí, cualquier cosa que escribamos lo va a codificar. Y si pasamos al modo desencriptado, cogemos este texto, por ejemplo, lo copiamos y se lo pegamos y lo desencripta. Si cogemos este, también lo desencripta. El bot se llama Hill y lo podéis encontrar como Hill Encoder Bot. Recordaros que todo el código que habéis visto en este vídeo está en mi GitHub. Os voy a dejar un link en la descripción. Eso es todo lo que tenía que contaros, así que nos vemos en el siguiente vídeo.